Buenas tardes, querida familia FEF. Es un gusto para nosotros estar aquí reunidos en el contexto de el En Comunidad, que tiene como objetivo volver a reencontrarnos con nuestras comunidades para expresarnos esa alegría, ese cariño, esa felicidad de volvernos a ver. Y qué mejor tema que el vino. Y por eso el título de nuestra charla es El vino alegra el corazón del cristiano. Reunirnos en torno al sacramento de nuestra fe nos hace recordar la alegría que tenemos como cristianos y que nosotros expresamos en todo nuestro entorno, con nuestras familias, en nuestro ambiente de trabajo, con todo el que nos rodea. Y bueno, pues sin más, le quiero dar la bienvenida y un profundo agradecimiento a nuestros invitados de lujo que tenemos, que en lo personal quiero muchísimo. Y primero las damas. Les presento a Mariana Vázquez Mellado. Mariana Vázquez Mellado estudió la licenciatura en Educación, cuenta con una maestría en Historia y 4 diplomados en Historia y Arte. Tiene una experiencia de 23 años como docente. Fundó Ágora, que es un centro de historia y cultura donde imparte clases. Y además, pues en lo personal, Mariana está casada con un primo que es como mi hermano porque vivió en la casa mucho tiempo y pues la quiero muchísimo, es también como mi hermana. Bienvenida y muchísimas gracias por compartirnos toda tu sabiduría, tus conocimientos y bueno, por tu generosidad, Mariana. No, pues encantada de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Gracias a ti, Mariana. Ahora les presento al padre Carlos Navarro, también un gran amigo de la familia. El padre Carlos Navarro fue ordenado sacerdote en el 2009 en la ciudad de Roma, Italia. Es licenciado en Filosofía y Teología Moral por la Universidad Regina Apostolorum. Actualmente es vicario en la parroquia del Marqués Querétaro, pero además el padre Carlos fue durante 5 años asesor regional de Tequisquiapan, así es que también lo queremos muchísimo, estamos profundamente agradecidos con usted y gracias por estar aquí y también compartirnos toda esa espiritualidad y todo eso que sabe que es muy valioso. Muchas gracias por invitarme, gracias. Bueno, pues sin más, comenzamos y para comenzar con esta conversación que se antoja sumamente interesante, llena de significado para nosotros, les propongo, ¿qué les parece? Que esta primera intervención cada uno pueda compartirnos sobre el origen del vino, tanto en la historia de la humanidad como en las Sagradas Escrituras, como en la historia de la salvación. Si quieren, comenzamos primero con Mariana. Ok, bueno, pues encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar un poquito. ¿Qué es el vino? El vino es el líquido que queda después de la fermentación del zumo de uva, o sea, eso es en sí el vino. No se le agrega ninguna sustancia, ya con el tiempo obviamente se fue metiendo en diferentes recipientes, etcétera, etcétera, pero el vino en sí es simplemente esa sustancia, ¿sí? ¿Dónde se inicia el cultivo de vino? Bueno, la vid era una planta silvestre, o sea, no crean que se hicieron injertos y se empezó a cultivar ya como vid y los viñedos que vemos hoy en día, no. Era una planta silvestre y en el primer lugar en donde se encontró fue en la antigua Mesopotamia. Si nosotros hablamos de las primeras civilizaciones en la historia, pues la primera fue Mesopotamia, después Egipto, después la India y después China. Estamos hablando aproximadamente 5,000 años antes de Cristo. Es cuando empieza la primera civilización. ¿A qué se le llama una civilización? Pues sabemos que el hombre era nómada en sus primeros años, empezó a ir de un lugar a otro, pues el cerebro no le daba para decir, bueno, me quedo en un lugar, siembro, cosecho, hago un corral y meto animales, sino que era lo contrario, iba detrás de los animales, se le acababa las manzanas de un árbol, entonces tenía que ir a otro lado a buscarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que se descubre la agricultura y esto fue el punto de inflexión, el punto básico para que el ser humano se hiciera sedentario. Entonces, a la hora que seas sedentario, se crean los primeros grupos y las primeras urbes, digámoslo así, pero eran muy pequeñas, o sea, eran pequeños grupos que por lo general tenían un parentesco entre sí, eran las primeras tribus.
¿Qué pasa para que se funde una civilización? O sea, no es lo mismo un pueblo X que una civilización, ¿sí? La civilización era este conjunto de personas que tenían que ser aproximadamente más de 1000 personas, que tuvieran una jerarquía, una religión, que ahorita vamos a hablar de todo eso, un líder, tuvieran ya oficios directos, que tuvieran ya casas, ya una urbanización directa. Entonces, en el año 4000 más o menos en Mesopotamia inician el primer cultivo, o sea, se tiene en la historia el primer cultivo de la vid. En esta zona, Mesopotamia estaba exactamente donde ahorita es Irán e Irak, entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y ahí se encontraron los primeros vestigios. Después pasó a Egipto, que bueno, Egipto les queda ahí a tiro de piedra, y en Egipto cultivaban la cebada y hacían la cerveza. Los alemanes siempre dicen que ellos la inventaron, no es cierto, fueron los benditos egipcios, hay que agradecerles la cerveza. Entonces ellos la cultivaban y creaban la cebada, cultivaban la cebada y hacían la cerveza. Y a la hora que conocen el vino, cambiaron el cultivo de la cerveza como una actividad productiva muy lucrativa por el cultivo de la vid. Y ya de ahí, ahorita al rato vamos a platicar, fue pasando a otras civilizaciones, a otros lugares, y se extendió por todo el mundo occidental, ya lo platicaremos más al rato. Bueno, mi intervención es mucho más humilde. En la Sagrada Escritura, la primera aparición del vino es con Noé. Noé, de hecho, cultiva la vid y prueba el vino. Y al no saber sus efectos, pues se deja llevar por el gusto de beberlo y se emborracha. Ahí es el inicio de la historia de la diversidad entre el pueblo de Canaán y el pueblo de Israel. Porque uno de los hijos de Noé, al verlo borracho, se burla de él. Y entonces ya Noé, cuando vuelve a la sobriedad, pues lo maldice. Y a los hijos que lo cuidan. Entonces, esa es la división entre las tribus de Israel y de los cananeos. La Biblia de Jerusalén data el tiempo en el que vivió Noé, más o menos unos 3000 años antes de Cristo. Más o menos las mismas fechas de las que nos hablabas, Mariana. Sería el Neolítico, el tiempo en que Noé vivió y habrá cultivado la vida. Qué interesante cómo en el Neolítico aparece el vino y todo este desarrollo de la cultura, como bien dicen, ¿no? O sea, a partir de que se establece la agricultura, empieza a haber cultura. Antes no había nada, era, como tú comentabas, nómadas. Y el vino, pues, ha acompañado a todo este crecimiento cultural, ha sido parte importante del alimento y sobre todo parte importante de la cultura de estos pueblos. Entonces, bueno, pues para continuar entendiendo, ¿nos podrían platicar un poquito sobre el significado del vino en diferentes culturas, por favor? Y el significado que le han otorgado al vino diferentes culturas. Bueno, pues platicábamos, me quedé un poco en los egipcios, que había pasado de la ciudad de Sumer, o sea, Mesopotamia tuvo varias ciudades importantes, Uruk, después más arriba Sumer, después vendría Babilonia, después vendría, bueno, otras ciudades en esas zonas, y pasa a Egipto, y en Egipto el vino se convierte en un símbolo de estatus social. Fíjense qué interesante, o sea, era empleado para ritos religiosos y festividades paganas. O sea, el vino se vuelve como hoy en día, que muchas veces es como un eslabón en una reunión, vaya, sin llegar a los excesos, pero se vuelve como un eslabón y un símbolo de estatus, a tal grado que los faraones eran enterrados con vasijas. Ya se empiezan a usar en esta época unas vasijas especiales para guardar el vino, porque sabían que mientras más tiempo lo dejaban,
mejor iba a estar el vino. Entonces, bueno, estas vasijas las empiezan a poner y todas estas vasijas tenían dibujos, estos dibujos que luego vemos como jeroglíficos egipcios, que bueno, que para traducirlos es un cohete, pero vaya, parecen jeroglíficos, pero eran dibujos donde se representaba el cultivo de la vid, donde se representaba la recolección, la elaboración del vino y después cómo disfrutaban el vino, o sea, en fiestas, en reuniones, en ritos, etcétera. Ya como les comenté, se guardaba en ánforas y estas ánforas eran decoradas, así como hoy en día se decora cada botella, o sea, cada casa. Exacto, o sea. Mariana, las etiquetas, ¿no? ¿Cómo son importantes ahora para los vinos las etiquetas? Donde claro, viene toda la explicación. Tú vas a comprar un vino y ves la etiqueta, o sea, te llama. Y en esa época, igual las ánforas estaban decoradas, no era una simple ánfora. Estaban totalmente decoradas y muchas veces los alfareros grababan en estas ánforas quiénes habían cultivado o cuánto tiempo se iba a guardar, etcétera, etcétera. Fíjense ya la importancia que tenía el tiempo que se guardaba. Después la vid se fue adaptando, porque sabemos que no es lo poco que sé de la vid, pero sé que no es una planta tan sencilla, así como que me la traigo, la siembro, así como si fuera una papa, pues no, o sea, tarda mucho, se tiene que adaptarse, necesita cierto tipo de tierra, el clima, la luz, todo. Entonces se fue adaptando. Bueno, perdón que te interrumpa tantito, sí, Mariana. Sí. De hecho, la vid, para poder ser cosechada, para que dé vino, tarda por lo menos 5 años. Entonces, y acá en la vid, las plantas que se trajeron a América, ahora se utilizan en Europa otra vez por la filoxera, por una plaga. Entonces sí, no es una planta fácil, es una planta un poco delicada. Claro, por supuesto, pero como era un casi artículo de primera necesidad, dijeron se da porque se da. Entonces se lo empiezan a llevar a toda la Europa occidental. ¿Y cómo fue esto? A través de las rutas comerciales. El Mediterráneo era un punto importantísimo de ruta comercial, los fenicios, los griegos, que comerciaban en un punto y otro. Vaya, Europa no era lo que conocemos ahorita, no había límites, no había lugares establecidos, simplemente había nombres de las regiones, ¿sí? Estas rutas comerciales llegaron hasta China. Y después, se van extendiendo hasta que llegan a la península ibérica, más o menos, península ibérica donde está España, en el 3000 antes de Cristo. En el 700 antes de Cristo, el vino llega a Grecia. Y bueno, Grecia sabemos que les gustaba la fiesta, les gustaba la pachanga, igual que a los romanos. Entonces, bueno, en Grecia tomaban un vino mucho más sencillo, como que lo dejaban fermentar menos, reposar menos. Entonces era un vino con muy poco cuerpo. Era un vino muy más líquido, digámoslo así, y se usaba en ritos funerarios, ritos religiosos, en fiestas populares, y aparte de esto, ellos empiezan ya a hacer las famosísimas ánforas, o sea, empiezan ya a tener sus ánforas que también estaban decoradas. Sabemos de los griegos, mucho de lo que sabemos de los griegos es por las vasijas. Los griegos no tienen pinturas, tienen unas esculturas impactantes. Pero no hay pintura griega. ¿Por qué? Porque la poca pintura griega que había era en madera. Entonces, ¿qué pasaba con la madera? Pues se deshacía. Entonces, las ánforas, las cráteras, es donde ponían el vino y donde lo fermentaban, donde lo dejaban reposar. Después se pasa a Italia. Vaya, sabemos que fueron primero los griegos, luego vienen los romanos, viene la fundación de Roma con toda esta leyenda de Rómulo y Remo. Los romanos, se funda primero una cultura que se llama la etrusca, que es arriba de Lacio, de la zona donde está Roma. Entonces bajan, porque había unos reyes muy opresores, entonces los mandan al demonio y bajan y entonces viene la leyenda de Rómulo y Remo, se funda Roma. Y empieza a gestarse apenas el Imperio Romano, a gestarse, ¿no? El Imperio Romano, porque empieza hasta el 27 antes de Cristo. Entonces, los romanos convierten al vino, o sea, era vino igual a pachanga, a fiesta, el consumo de vino. Y aparte lo que hicieron fue empezar a experimentar con los injertos. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Pues porque había un solo tipo de uva, a lo mejor entonces empiezan a hacer injertos y por eso ahorita vas y compras que Carmenere, que Cabernet, Merlot, todos estos diferentes tipos de uvas, entonces los empiezan a mezclar los romanos y eso, bueno, es como muy honroso para ellos y aparte empiezan a utilizar unas nuevas tecnologías
para cultivar la vid. Ellos, fíjense, empiezan a celebrar la vendimia. Desde los romanos viene la vendimia, viene toda esta historia del festejo a través del vino, y aparece en este momento la figura del vinatero, o sea, de la persona, es como los dueños de las bodegas hoy en día, los dueños de los viñedos, que empiezan a tener sus propios vinos y se empiezan a clasificar, y a veces dejaban hasta 15 y 20 años reposar un vino. O sea, añejar un vino. Añejar, ¿sí? Me hubiera encantado probar esos vinos, deben de haber estado bastante buenos. Y el vino en Roma era símbolo de riqueza, poder y lujo. Cuando vemos las imágenes de la antigua Roma, cuando vemos las películas, jamás va a ser un esclavo con una copa. Nunca en la vida. Lo ves en gente de dinero. Y ves al de dinero echado en el sillón y con la mano estirada para que le sirva el esclavo. O sea, es un símbolo absoluto de estatus, pero también se relaciona mucho con la religión. Desde Italia se extiende a lo que era la Galia. La Galia es lo que hoy en día es Francia, por eso se le llaman los galos. ¿Qué podemos decir de los vinos franceses? O sea, la tierra francesa y el norte de España, pues eran unas tierras maravillosas para el cultivo, o sea, a la vid les gustó esa tierra. Entonces, por eso podemos tener estos vinos tan maravillosos, y empiezan a producir vino, y esto se contagia un poco a Alemania, al norte de Europa. Después viene la Edad Media. La Edad Media sabemos que fue del siglo V al siglo XV, del 500 al 1500, y en este momento, en la Edad Media, es cuando empieza el cultivo así como extensivo en los feudos y sobre todo en los monasterios. Fíjense cómo se empieza a ligar, desde antes está ligado con la religión, pero se empieza a ligar a las órdenes religiosas. En la Edad Media es cuando surgen las primeras órdenes religiosas. Entonces se empieza a ligar en el cultivo porque los monasterios eran feudos, eran muy poderosos muchos sacerdotes, muchos obispos. Entonces ahí empieza a ser un lugar importante de siembra y cosecha de la vid, y es cuando empiezan a guardarlos en bodegas bajo la tierra. Pero no crean que fue para que estuviera mejor el vino, era por seguridad, porque se los robaban. Entonces los guardaban debajo de la tierra para que no les pasara esto. Cuando llega a la península ibérica, estamos hablando con los reyes católicos también, más o menos los reyes católicos, Isabel empezó a ser reina en 1474, entonces hicieron todo un camino, conforme iban expulsando a los musulmanes, empezaron a hacer todo un camino de vides, y este es el camino que llegaba hasta Santiago de Compostela. Y es cuando hablamos de la región de Ribera del Duero y de La Rioja, que tiene vinos maravillosos, españoles con mucho cuerpo, vinos muy pesados. Entonces, y se empieza a extender, y bueno, se van al sur, por ejemplo, y se empieza a sembrar para hacer el Jerez también, esta bebida tan importante en el sur de España. Y bueno, los colonizadores, o sea, América nos llega por los colonizadores. O sea, aquí en México no conocían el vino. O sea, es que, bendito Dios, no nos trajeron los españoles, pero también nos trajeron el pan y el azúcar, pero bueno, ya es otra historia. Nos traen todo esto junto con todo lo que trajeron. Entonces empiezan a traer el vino aquí, pero aquí no se daba la vid. O sea, aquí los indígenas no tienen la menor idea, aquí hacían fermentados, ahorita platicaremos. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a traer primero el vino, porque pues aquí no había, y después ya se traen la vid. Pero fue un cohete, porque tuvieron que ver en dónde se daba la vid. O sea, la agricultura en general siempre ha sido difícil porque tienes que ver dónde se da cada cosa. La ganadería, pues tú mete a 20 vacas en un corral y se van a reproducir, haga frío o haga calor, pero la agricultura era diferente. Entonces, bueno, empieza en diferentes regiones y se empieza a extender de América, pues llegó primero aquí a México y después se fue extendiendo por todo Centro y Sudamérica. Muestra de ello son los viñedos que hay en Chile, por ejemplo, en Argentina, que bueno, no sé si sepan que hubo esta plaga que dices que hubo de la filoxera. uva, exacto, y se extinguió en Europa la uva Carmenere, no sé si lo sabían, y dijeron, no, pues ya valimos, ya se perdió. Y hace algunos años en una cata de vinos, un catador, pues ya ven que toman y saben de qué uva es, no sabía, y resulta que era Carmenere, de unos monjes que tenían la cepa y la sembraron, y volvieron a sacar la uva Carmenere, entonces de ahí la volvimos a sacar. Y a mí en lo personal me encantan los vinos chilenos de ese tipo de uva,
¿no? Pero bueno, entonces a lo largo de la historia, el vino en cuestión social ha sido un elemento importantísimo y básico, ¿no? Obviamente los recipientes luego fueron cambiando hasta llegar a la botella que tenemos hoy en día, o el Tetra Pak, ¿no? Que bueno, Ay, no, bueno. eso ya, Ay, sí, ya ya. eso está para llorar en una necesidad, pero En caso de urgencia, aplica el Tetra exacto. Pero bueno, pues se Para empiezan a cocinar, cambiar los Mariana. recipientes. Para cocinar. Para cocinar, sí. Entonces, bueno, pero empiezan las botellas y vaya, ya es toda una industria, porque se volvió una industria el vino. Así es. O sea, se vuelve algo que se comercializa, todo un círculo en donde están los que producen, los que siembran, los que cosechan, los que aplastan, los que dejan fermentar, que hacen las barricas. O sea, es todo un círculo maravilloso y virtuoso, como le dicen, alrededor de una industria del vino que se ha hecho hoy en día, ¿no? Hay incluso hasta periodismo del vino, María. Claro, no, Sí, es que puedes hacer muchísimas cosas, Sí, sí, sí. ¿no? Oiga, padre, y usted que nos cuenta que vivió en Italia tanto tiempo, la de vinos que ha de haber tomado, deliciosos. No, yo nunca he tomado vino, María Angélica. Solamente Puro vino de consagrado. consagrar. No, la verdad es que es una maravilla, la verdad es que es una maravilla. Recuerdo uno que se llamaba Nero Diavola, que estaba cultivado en las faldas del Vesubio, maravilloso, muy rico. Es famosa Italia por el Chianti, pero yo prefería uno que se llama Brunello di Montalcino. Esos son los vinos que yo probaba allá. Pero la verdad es que siempre preferí el Rioja, pero cuando tomé por primera vez los franceses, madre mía, eso sí, fueron la revelación. La verdad, Sí, muy los buenos. vinos de Burdeos, bueno, qué maravilla. Son una maravilla, la Sí. verdad. Oye, Mariana, pues yo estaba muy interesado en todo lo que estabas platicando y me hubiera gustado como complementar, pero la verdad es que no te quería interrumpir, porque eran muchas partes donde yo encontraba muchas semejanzas, ¿no? Perdón, me fui como dice mi mamá, como hilo de media. No te preocupes, no te preocupes. Algunas cosas que recuerdo, ¿no? Hay varias cosas interesantes que podrían comentarse. Creo que una cosa importante que tú estabas diciendo es que la extensión del vino, o más bien de la iglesia, fue de la mano con la extensión de la vid, porque pues a donde iban todos los monjes, sacerdotes, todos los misioneros, pues tenían que llevarse la vid, especialmente a América, ¿no? Entonces, pues se ve ahí mucho la influencia del vino en la iglesia y en la vida del pueblo de Israel. Fíjate que en el pueblo de Israel, tú también, María Angélica, fíjate también que en el pueblo de Israel la vid fue muy apreciada, siempre estaba en las fiestas, era signo de no solo de alegría, sino también de estatus social, era importante el vino. Nunca fue como el pan era pues el pan de los pobres, dice el Salmo, pero sí era un alimento cotidiano para los israelitas, aunque de mucho más valor, mucho más apreciado. La alegría se puede ver, tengo una cita aquí que está en el libro del Eclesiástico, me gusta mucho porque muestra lo bueno del vino para los israelitas. Dice en el Eclesiástico número 31, el vino es vida para el hombre, siempre y cuando se beba con medida. ¿Qué es la vida para quien le falta el vino? Si fue creado para alegrar al hombre. Entonces, como ven, pues ha sido algo muy apreciado. Pero siempre fue visto también con un cierto recelo. El Génesis, en el capítulo 1, nos cuenta que Dios creó el mundo y que lo creó y que vio que era bueno. Todo en la creación es una cosa buena, absolutamente todo. El vino, la cerveza, incluso, no sé, las cosas que podríamos encontrar más negativas, como, no sé, la droga, la marihuana, etcétera. Todo es bueno, pero usado correctamente, usado siempre con medida. Y ese fue el problema de Noé. Noé no lo supo usar con medida. Y entonces, en la Sagrada Escritura siempre se repite la idea de que el vino debe usarse con medida. El vino es vida para el hombre siempre y cuando se beba con medida.
Y de aquí también surge un poquito la idea de que el cristianismo, el judaísmo, el cristianismo y luego el catolicismo es una especie de puritanismo, ¿no? Donde no hay las cosas bellas de la vida, son rechazadas. La alegría del vino, la alegría de la comida, la alegría de la fiesta, incluso la alegría de todas las experiencias humanas. Y hay personas que han criticado mucho las religiones. Hay un filósofo particularmente importante que es Friedrich Nietzsche, que criticaba que el cristianismo el judeocristianismo había quitado la vida a toda la existencia humana. Y por ese motivo había que rechazar todo lo que nos ofrecía el cristianismo, todo lo que nos ofrecía el judaísmo para alcanzar a vivir. Y de ahí, bueno, no de ahí, pero esa es la misma idea que los griegos y los romanos tenían en el culto a Dionisio o a Baco, que era, claro, el dios de la alegría, el dios de la fiesta, el dios del vino, pero también en el exceso lo veían como un liberador, porque la vivencia de la virtud requiere disciplina, requiere a veces renuncia, requiere el poder ser dueño de uno mismo en todas circunstancias. Y entonces Dionisio era visto como un liberador. No tienes que ser dueño de ti mismo, puedes olvidarte de todas las cosas y hacer absolutamente lo que quieras, que es un poquito lo que estamos viviendo en nuestra cultura moderna. Dionisio, en su extremo, en su visión más extrema, era el liberador de la virtud. Podías emborracharte, podías hacer lo que quieras, y eso siempre fue rechazado por el cristianismo. Y desafortunadamente pues ha derivado pues en un pensar que el cristianismo y el judaísmo es una especie de puritanismo. Hay en la Sagrada Escritura también historias sobre algunos personajes que incluso renunciaban al vino. Eran los nazireos, están en el libro del Levítico. Y el renunciar al vino durante toda su vida o durante algún periodo significaba su consagración a Dios. Uno de los más famosos nazireos es Sansón, ¿no? Sansón, que tenía el cabello largo, pero lo más importante es que no bebía vino. Dice también que los que hagan beber vino al consagrado de Dios serán castigados por Dios. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, encontramos también la figura de Juan el Bautista, que es alguien que también renuncia al vino. Es descrito así: él no bebía vino y vivía en austeridad. La austeridad y la renuncia es visto, ya lo dije, como una consagración a Dios, pero tiene su significado más profundo como que no es una persona que odia el vino, no es una persona que no le gusta la felicidad, no es una persona que no es capaz de beber el vino, ¿no? Sino que es una persona que renuncia a ello aún deseándolo, aún pudiendo disfrutarlo, pero lo renuncia porque puede haber cosas mejores en la vida eterna. Porque también es un signo de moralidad y de motivación para las personas a renunciar a las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Esto será un elemento muy importante para entender lo que Jesús tenía en la cabeza cuando eligió el vino para la Eucaristía. Habría muchísimas cosas más que decir, pero creo que se nos ha acabado el tiempo, así que yo aquí me detengo. Bueno, de verdad yo estoy encantada, no sé ustedes, pero yo estoy encantada disfrutando y conociendo todos estos aspectos sobre el vino y la cercanía que tiene y que ha tenido con toda la humanidad. Pero tenemos que hacer una pausa porque nos tenemos que ir a trabajar con nuestras comunidades en la plenaria, a disfrutar también de las otras áreas de FEF, pero los esperamos aquí a las 6 en punto, por favor, porque seguramente viene la mejor parte, una parte llena de sentido para nosotros los cristianos. Entonces, bueno, pues aquí a las 6 en punto, por favor, los esperamos y pues estamos de vuelta con ustedes.